caso de don Rolando Quiroga, o más conocido en las redes sociales como el Contactado de Monterrey, es bastante curioso. Comenzó ya a principios de los años 80, cuando comenzó a platicar de sus edades de otros planetas. Supuestamente, él decía que eran pleiadianos, que así se habían identificado con él. En aquellos momentos era, digamos así, nos parecía a muchos algo muy común esto, como que eran los que estaban de moda en este momento, porque cada época, tú lo sabes, se marca por ciertas razas, digámoslo así, dentro de esta mitología ufológica, por decirlo de alguna manera. Y él, en este caso, comenzó a hablar mucho de que tenía contactos con seres venidos de las Pléyades, se identificaban con él, incluso supuestamente nos mencionaba, cuando lo entrevistábamos, que en más de una ocasión lo invitaban a abordar sus naves. Él no era abducido, él presuntamente era un contactado, en toda la extensión de la palabra. Se llevaba bien con ellos, tenía cierta comunicación relativamente frecuente por momentos con estos supuestos seres de otro planeta, que le compartían de su filosofía, cuestiones de salud, de cuestiones de paz, de ecología, obviamente, pero sobre todo le hablaban de cuestiones de tecnología avanzada. Muchas personas, los que somos aquí en Monterrey, conocemos que don Rolando Quiroga tuvo mucha fama en esta época, en los años 80, todavía los 90, por más que nada, no solo por la cuestión de el fenómeno ovni, sino también porque fue un personaje que en su momento destacó dentro de la televisión, porque él fue el jefe del máster de transmisión de un canal de televisión muy conocido aquí en Monterrey, que incluso fue el primer canal en transmitir a color en México. Antes que en la Ciudad de México, aquí se transmitió a color, pero fue prácticamente por una iniciativa que él tuvo. Claro. Y pues de ahí agarró gran fama, tuvo mucho reconocimiento esa iniciativa que se llevó un regaño bastante considerable, pero a final de cuentas fue una felicitación para él en su momento también. Y ahí en ese momento no destacaba por esa cuestión de lo extraterrestre. Lo extraterrestre comenzó más a principios de los 80. Una cuestión que él nos comentó a más de una ocasión es que a él le practicaron varias cirugías supuestamente para repararle una situación que él padecía en el corazón, pero posteriormente le hicieron otra cirugía para, digámoslo así, para que soportara los viajes en el espacio. Supuestamente esos seres lo operaban y pues le realizaron las operaciones que él necesitaba para sobrevivir a estos viajes. Eran, según él comentaba, interestelares, literalmente. Él acudía con amigos médicos del hospital universitario a que lo checara y decían, mira, pues yo te veo distinto, sí hay unas cuestiones distintas en tu ritmo cardíaco, dice, como si lo hubieran rejuvenecido supuestamente en la cuestión de cardíaca, pero no se le veía ningún tipo de cicatriz o incisión en su cuerpo. Y él decía, no, me operaron literalmente, me abrieron y como si fuese con rayo láser, lo operaban, decía, y era algo rápido, como si fuese nada, y ya lo traían de un lado para el otro en el espacio, según él. Algo que era muy interesante, y yo creo que lo que más nos llamó la atención cuando lo conocimos, a él le dieron, según esto, una supuesta tecnología con la cual logró desarrollar un aparato que era algo así como un energetizador o purificador de energía del cuerpo humano, al grado que supuestamente podía eliminar en ciertas enfermedades, incluso el cáncer. Era un simple, ¿cómo decirlo? Imagínate unas pelotitas de esos de ping pong, de esas de celulosa, sí, pegadas con pegamento ese del transparente que pega muy fuerte, sobre unas micas de acrílico. Las pegaba en cierta forma hexagonal, si no más recuerdo la forma hexagonal que tenían estas figuras. Esta parecía como si fuese una mesita chiquita, porque era un tamaño pequeño. Tendría un diámetro como de unos 20 centímetros
Es que no parecían aparatos realmente. Tú los ves y no tiene forma, ningún tipo de mecanismo o algo especial. Sin embargo, él mencionaba que los componentes y la forma en que estaban acomodados las pelotitas, los acrílicos, permitían que ciertas energías fluyeran en el cuerpo humano y permitían la curación de sus padecimientos. Su señora esposa, padeció de un cáncer muy grave en su momento y según él me comentó, quedó literalmente desahuciada por los médicos aquí del Hospital Universitario de Monterrey. Así que él comenzó a tratarla única y exclusivamente con ese aparato. La señora, según esto, le estaban dando ya solo 6 meses de vida. Posteriormente, yo tuve el placer de conocerla. A la señora se veía bastante fuerte, bastante animada y para nada parecía que estuviera enferma. Ella posteriormente, según él me comentó, falleció normalmente por cuestiones pues de la edad. Posiblemente tal vez la enfermedad pudo haber influido, pero falleció literalmente 21 años después de lo que le habían pronosticado. Él sí llegó a hablar de estos temas, de los terremotos en su momento, incluso no sé, recuerdo si lo llegó a manejar abiertamente en los medios, habló sobre la posibilidad de que hiciera erupción, pero de manera muy potente, el volcán Popocatépetl. Él estaba muy metido en estas cuestiones también, pero de repente no las hacía tan públicas, a veces sí, a veces no. Él trataba de llevar una vida tranquila, normal. Él, recuerdo cuando yo lo conocí, él me decía, yo te platico esto, obviamente porque tu labor es periodismo, quieres dar a conocer esto, y pues sí, es algo que es interesante para la gente, pero yo no vengo a que me crean, yo te lo platico, si me crees o no, ya es punto y aparte, y ya depende de cada uno. Yo tengo mis experiencias, tengo mis pruebas, porque él de hecho tenía una pequeña esferita, como una piedrita metálica, que según él mencionó, un día que estaba, no recuerdo si en el campo o en el patio de su casa, él supuestamente les pidió una prueba, y supuestamente una nave se posó sobre él, Sí. y sintió algo, como que le dijeron que volteara hacia abajo, y al voltear hacia abajo vio esa piedrita, una piedrita con distintas formas, que yo la capté en varias fotografías, parece acero prácticamente, pero estaba muy curiosa. Desconozco quién se habrá quedado con ella, porque don Rolando Quiroga falleció el 5 de diciembre del 2011. Me imagino que algunos de sus familiares terminó con todas sus pertenencias, incluso esta piedrita, que él me comentó que una vez vinieron unos argentinos, y que incluso unos de la NASA vinieron y le ofrecieron dinero bastante, una cantidad bastante considerable para comprársela. Él se negó, con los de la NASA le ofrecieron una considerable cantidad de dólares, se negó, y después vino unos argentinos. Los argentinos, según él me comentó, se la robaron. Porque dice, cuando vinieron con él, claro, lo entrevistaron y bla, 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 se fueron. y desapareció. Y cuando se fueron, desapareció misteriosamente su piedrita donde siempre la tenía. Y, pues, ¿qué fue? Pues obviamente se la llevaron. Curiosamente, la piedra apareció varios días después, encima ahí de su escritorio, y nadie la había puesto ahí. Le preguntó a sus familiares, a su esposa, ¿tú la agarraste, tú la pusiste? No, nadie la agarró, ahí apareció. Y él pensó, obviamente, que sus amigos, los extraterrestres, se la habían regresado, la habían recuperado y ahí la dejaron. Obviamente ya nunca volvió a hablar y ni saber de este tipo de personas. Ya todas las personas que lo buscaban, era obviamente gente que buscaba cierto conocimiento, obviamente con las experiencias que él tenía, sí logró tener un considerable número de seguidores, aunque él, muy distinto a cómo se manejan otros supuestos contactados, no, digámoslo así, no generó ningún culto alrededor de él, ni ningún tipo de feligresía. Él narraba sus experiencias como anécdotas, claro, como, ¿cómo decirlo? Era una persona muy humilde en ese aspecto. Algo bastante extraño en este tipo de personajes, yo he conocido bastantes personajes de este tipo, algunos muy famosos, otros no tanto,
pero hablar de Rolando Quiroga es hablar de un punto y aparte dentro de esta fenomenología conocida como el contactismo, porque él no buscaba la fama. Él sí, era famoso por lo que decía, y los medios hablaban de él y lo hacían todavía más famoso, pero él no era alguien que buscaba la cámara, como otros que me imagino que a ti y a muchos que nos dedicamos al periodismo van y nos buscan para que los entrevistemos. Él no buscaba eso. Él estaba en su casa, realizaba sus trabajos, él se dedicaba posteriormente, ya que se retiró de la televisión, él se dedicaba a hacer pinturas, le gustaba mucho la pintura y era un buen pintor, al final de cuentas también, pero una persona bastante discreta, bastante sencilla. Una cosa que era bastante curiosa, que eso me llamó mucho la atención, la segunda vez que lo fui a visitar a su casa, eso jamás se me va a olvidar, ya nos íbamos el camarógrafo y yo, y salió un vecino y me dijo, ¿ustedes vinieron a visitar a don Rolando? Pues sí, sí. Oiga, y le va a preguntar cuando subiera aquí a la colonia. Y yo me quedé, ¿por qué? Pues es que a cada rato vienen sus amigos, esos los que vuelan, y no nos gusta que vengan porque se ve la nave arriba de la casa y pues nos da miedo. Sí, literalmente una persona salió a encontrarnos y así literalmente nos pues díganle que se vaya porque ya no queremos ver esas cosas aquí. Nos gusta ver la cosa, es el disco metálico volando arriba de su casa o en medio de la calle. Y nos da miedo porque no quién sabe a qué vengan. Literalmente, eso nos dijo un vecino de él. Sí. Que obviamente no quiso ni dar su nombre, ni nos quiso dar entrevista, pero sí, él como que molesto por eso. Quedó dentro de lo anecdótico, ya que él nunca les tomó fotografías a estos supuestos extraterrestres, como algunos dicen que les toman fotos, etcétera. No, él dice, nunca tomó ese tipo de registro. Es que mira, lo más sencillo es decir, todo es cierto, o decir, todo es falso. No, espérate, hay un abanico de posibilidades que vale la pena revisar, que yo siempre le pido a los ufólogos, a los que siguen investigar esos temas, que traten de profundizar lo más posible hasta donde la persona les permita, rásquenle. Claro. Y traten de llegar un poquito más allá. Pero obviamente muchos no les gusta como dicen, que investiguen un poquito más de sus antecedentes a las personas, y sobre todo cuando hay mucha sospecha de fraude. Exactamente. Cuando hay ciertas personas que se acercaron a mí, yo empecé a sondearlos, a investigarlos, dónde trabajas, qué estudiaste, etcétera, tus creencias. Y hay ciertas entrevistas que podemos hacer, tú sabes hacerlas, de ciertas formas de cuestionarlos en los que los terminas haciendo que se echen de cabeza.